Bueno, establecemos un contacto en vivo y en directo. Nos trasladamos hasta el barrio San Pablo, operativos de la SENAT. Está Blanca López. ¿Cómo te va? Buen día, Blanca. Bueno, buenos días. Y bueno, ya estamos en el barrio San Pablo en el marco de la operación Austral, segunda fase, que ahora vemos que se llama también caso Flykes. Se ha logrado identificar a todos los miembros de la estructura que operaba el servicio del narcotráfico con aeronaves que llevaban droga tanto a la República Argentina como al Uruguay, y cuyo líder se encuentra detenido en la Penitenciaría Nacional Los Cerezos de Itapúa, Víctor Hugo Gaona Burgos. Y en el marco de esta investigación se han hecho varios allanamientos en forma simultánea, entre ellos en la Penitenciaría Cerezos, donde se encuentra Víctor Hugo Gaona Burgos. Ahí se encontraron varias anotaciones, no se localizaron teléfonos celulares. En estos momentos el fiscal Hugo Volpe se encuentra en la casa del que sería el principal logístico de apellido Denis, quien sería la persona encargada de conseguir las aeronaves. De hecho, de la compra en los Estados Unidos de la aeronave que tenía la matrícula Zulu Papá Bravo Oscar, que estaba operando al servicio del narcotráfico. Ignacio María Denis, además de importar esta aeronave, también sería la persona que logró conseguir los permisos de vuelo de esta aeronave, y también se encargaba de conseguir las pistas clandestinas en la zona de Itapúa, donde se cargaba la cocaína. Y también se está allanando en estos momentos a otras casas, entre ellas en Fernando de la Mora, una playa de venta de vehículos, donde fue detenido Oscar Guido Martínez López, que sería el administrador de la estancia Corina. También está siendo allanado, también ha sido detenido un funcionario de la DINAC de apellido Ocampos. Era la persona que habría facilitado las documentaciones que habilitaban a la aeronave ZP-BOO para hacer los respectivos sobrevuelos. También se ha detenido a un empleado de la estancia, y en estos momentos ya hay varios detenidos. También hay una persona detenida en Pedro Juan Caballero en un allanamiento en el Hotel Vertea, que se encuentra sobre la ruta Quinta específicamente. También hay procedimientos en Ciudad del Este. En instantes vamos a ver si podemos hablar nuevamente con el fiscal Hugo Volpe para que nos vaya relatando específicamente cada uno de los nombres de las personas que han sido detenidas y el grado de participación en este esquema de tráfico de estupefacientes. Ha sido detenido también un boliviano, que sería el nexo para la compra de cocaína. Recuerdan que esta semana hablábamos que supuestamente en la operación Austral, con el servicio de aeronaves que venían a Paraguay a cargar en pistas clandestinas en la zona de Itapúa, transportaban la cocaína proveniente de Colombia. Sin embargo, ahora también aparentemente se tiene el conocimiento que estaban operando con cocaína boliviana. Recordemos que en Europa la cocaína alcanza un valor de aproximadamente 35 a 50 mil dólares el kilo, lo que hace que este negocio sea sumamente rentable. Se está buscando también a un argentino, que sería el piloto, que ya cuenta con orden de captura, al igual que el primo del líder Víctor Hugo Gaona, que sería Jorge Figueredo Burgos, y al piloto Daniel Guategui. En instantes ya estaría saliendo el principal logístico que se encuentra aquí en el barrio San Pablo. Se trata de Ignacio María Denis, la persona que se encuentra dentro de esta vivienda en el barrio San Pablo. Estamos apenas a una cuadra de la calle La Victoria y a unas 5 cuadras de la avenida Fernando de la Mora, desde donde operaba esta persona, que era el principal logístico
del líder de esta estructura al servicio del narcotráfico, comandada desde la penitenciaría Los Cerezos de Encarnación por Víctor Hugo Gaona Burgos. En esta operación austral segunda fase, los allanamientos están siendo encabezados por el fiscal Hugo Volpe. En instantes ya, una vez que salga el detenido, vamos a ver si podemos dialogar nuevamente con el fiscal Volpe. Blanca, estaban desplegados prácticamente en todo el país, porque hablamos del operativo la semana pasada, sí, como ya mencionaba, en Itapúa, en San Pedro, hablamos de gente que está en el Chaco y otra que se encuentra aquí en Central y en Capital. Una estructura muy bien conformada. Claro, exactamente. Y todo esto, si bien esta es una operación que lleva ya aproximadamente unos 9 a 10 meses de investigación, era una investigación que hablaba sobre el uso de la ruta de Paraguay para el tráfico de estupefacientes, tanto en Argentina, con destino a Argentina, como Uruguay. Y recordemos que muchas veces también en esa zona es de tránsito. ¿Por qué? Porque sí, utilizan los puertos del Río de la Plata para contaminar buques, contaminar contenedores y finalmente llegar a Europa. Toda esta estructura ya estaba siendo investigada. ¿Por qué? Porque el primo del principal líder había ya caído, había sido interceptado por un avión caza uruguayo y tenía un cargamento importante de cocaína. Ahí ya se localiza la aeronave Zulu Papá Bravo Oscar y se tiene confirmado este nexo. Es así que por eso se desarrolla este operativo austral, porque el destino de la droga que pasaba por Paraguay era justamente estos países, Uruguay y Argentina, y tenían pistas de aterrizaje en el departamento de Itapúa. Y recordás que inclusive se encontró droga en ese mismo departamento. 448 kilos de cocaína que estaban siendo enterrados, y que también se había allanado los hangares pertenecientes a la cuñada del diputado de Clesis, cuyo hermano fue procesado por un caso de tráfico de cocaína, y que inclusive en su estancia se había encontrado una importante cantidad de droga años atrás, también enterrada a una distancia prudencial de lo que era el casco central de su estancia. Él mismo había sido condenado por ese caso. La semana pasada, Blanca, siguiendo con este tema, que ya se inicia obviamente el fin de semana pasado todo este procedimiento austral de la Senat, sonaba un nombre de la zona de Encarnación, departamento de Itapúa, de apellido Figueredo, Francisco Figueredo. Esa persona, llamativamente, esa misma semana ya estuvo detenida por un caso de violencia intrafamiliar. Fue liberado poco tiempo antes de que se proceda con las intervenciones. ¿Y qué se sabe? Él estaría prófugo porque aparece él como uno de los principales líderes también de esa gavilla. Jorge Figueredo Burgos. Jorge Figueredo, sí. Efectivamente, y él es el primo del líder de Víctor Hugo Gaona Burgos, y justamente es la misma persona que había caído ya dentro del marco del operativo Flyer, sí, en donde se intercepta la aeronave ZPBOO, que estaba conducida justamente por este ciudadano argentino que hoy tiene orden de captura internacional, y sería parte del esquema. O sea, él trabajaba directamente con Víctor Hugo Gaona Burgos, que se encuentra ahora detenido en la Penitenciaría Nacional en Encarnación, en Cerezos, y justamente esta estructura utilizaba pistas clandestinas en esa zona, y esto ya estaba totalmente detectado dentro de lo que era el operativo austral. Y de acuerdo a lo que ahora están informando el Ministerio Público y también la Senat, esto ya viene a formar parte de el operativo o la investigación Flyer, que tiene aproximadamente 10 meses de investigación, que culminó con lo que es la primera fase de la operación austral. Y ya están detenidos. Le voy dando algunos nombres. Sí. En barrio San Pablo, Ignacio María Denis.
En la oficina de la DINAC está detenido Juan Ramón Ocampos Philip. En el Hotel Bertea de Pedro Juan Caballero fue detenido Edgar Orestes Fariña Ortiz. En Ciudad del Este se allanó la vivienda de Edgar Orestes Fariña, detenido en Pedro Juan. Fue allanada la celda del patrón del esquema, Víctor Hugo Gaona Burgos. Ya estamos teniendo las fotos justamente, comunicación social de la Senat. Y la playa de venta de vehículos que le pertenece justamente al propietario de esta casa, Ignacio María Denis. La casa, a ver un poco también, está siendo buscado Jorge Figueredo Burgos, el principal nexo entre el patrón y el grupo logístico y el piloto Daniel Guategui. Esto es lo que tenemos en relación a esta cantidad de detenciones que hay, y faltaría porque hay también un detenido más que sería un peón de la estancia utilizada para el movimiento del narcotráfico, nombre que nos había ya facilitado el fiscal Hugo Volpe dentro de lo que es esta investigación. Para Paraguay la investigación es Operación Austral, segunda fase, de acuerdo a lo que nos está señalando la gente de la Secretaría Nacional Antidrogas. Lo vemos también en imágenes unas evidencias que fueron incautadas, dinero en efectivo. Al menos tengo entendido que por lo menos estas imágenes pertenecen o corresponden a esta vivienda ubicada en el barrio San Pablo, que es lujosa, un dúplex aparentemente no tan lujosa, pero es linda, tiene una buena estructura. Soy Blanca. Alexis, mira, esto parece un castillo medieval. Esto parece un castillo medieval, totalmente cerrado, y lo que nos estamos teniendo es que este sería la parte posterior de la casa y que sale a la otra calle, la calle paralela a esta calle donde nos encontramos en este momento. Pero es un búnker y tiene casi la estructura de los castillos medievales, en donde para dar luz tiene pequeñas ventanitas en distintas partes de la pared, por lo menos de lo que da este sector. Y ya ven, el portón totalmente cerrado, herrajes de hierro, como para dar ese aspecto de castillo medieval. Aquí en el barrio San Pablo, donde la gente sale sorprendida al ver este operativo, que es realmente importante porque estamos hablando de una estructura que movía millones y millones de dólares para el tráfico internacional de cocaína, que ahora también ya está confirmando Alexis que no solamente era cocaína proveniente de Colombia, que es la más cara, sino que también proveniente de Bolivia, y que habría una persona detenida en el este del país. El tema de la casa, ¿a quién le pertenecería? Todavía no se tiene datos del propietario, Blanca. Sí, te acabo de decir. Esto pertenece a Ignacio, claro. Claro. Y también la playa de venta de vehículos sobre Mariscal López le pertenece a la misma persona. Por eso que también se va a averiguar justamente esto, porque se habla de lavado de dinero, ¿verdad? Y esto también hace que el narcotráfico busca el dinero, la forma de blanquear el dinero mal habido. Y esta persona justamente sería quien hace de nexo, quien consigue los documentos, quien busca la conexión con la DINAC, los planes de vuelo. Con esta manera se pueden maquillar también. Ignacio María Denis tiene apenas 31 años, es de nacionalidad paraguaya y es el principal vínculo en lo que se refiere a logística. Él estaba encargado de conseguir las pistas, según la Secretaría Nacional Antidrogas, de conseguir el combustible,
fue el nexo supuestamente entre el empleado de la DINAC para conseguir las documentaciones de esta aeronave. Fue el que importó esa aeronave Cessna ZP-BOO y que posteriormente logró la documentación con la gente de la DINAC. Y no sería la primera vez, Alexis, en que funcionarios de la DINAC blanquean aeronaves que finalmente están al servicio del narcotráfico. Y por eso justamente fue detenido uno de los empleados de la DINAC que habría facilitado justamente estas documentaciones, y estamos hablando de un funcionario de apellido Ocampos que fue detenido esta mañana. Claro, Blanca, y con respecto a todos estos procedimientos simultáneos que se llevaron a cabo en zona de Presidente Hayes, el barrio San Pablo, y Pedro Juan Caballero, nosotros ahora tenemos lista la nota con uno de los intervinientes y con relación a esta aprehensión que se produjo en el departamento de Amambay. Doctor, con relación al allanamiento tempranero que se había efectuado en un hotel céntrico aquí de Pedro Juan Caballero, el Hotel Bertea, donde se le detuvo a una persona involucrada en narcotráfico. Sí, muy buenos días. El día de hoy el Ministerio Público, en coordinación con la Secretaría Nacional Antidrogas y efectivos de las fuerzas especiales asignados a esa institución, nos hemos constituido hasta un hotel ubicado en el centro de nuestra ciudad, la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde hemos procedido a la búsqueda y localización del ciudadano paraguayo identificado como Edgar Oreste Fariña Ortiz. El mismo está sindicado como parte integrante de una organización que se dedica al tráfico internacional de drogas peligrosas, en este caso de cocaína. Y bueno, esta es una segunda etapa del operativo denominado Flags. Fueron realizados varios allanamientos en simultáneo en distintos puntos de nuestro país. Estamos hablando de Ciudad del Este, Encarnación, Fernando de la Mora y la zona del Chaco, con resultados también positivos, según tengo entendido. Si bien no se ha incautado hasta el momento sustancias compatibles con drogas peligrosas, el objetivo principal de estos allanamientos era justamente detener a las personas identificadas que formarían parte de esta estructura criminal, y al menos en lo que respecta a este operativo realizado por mi persona, hemos logrado un resultado positivo, ya que dimos con el objetivo. ¿Cuál sería la función de este ciudadano en el engranaje del narcotráfico, doctor? Lo que manejamos nosotros da cuenta de que esta persona realizaba el traslado de cocaína desde Ciudad del Este hasta nuestra ciudad. Aquí entregaba la droga. Estamos hablando de entre 3 a 5 kilos por cada viaje. Y bueno, esta droga a su vez, una vez entregada, era enviada a la República Federativa del Brasil. ¿Y él vivía en el hotel o cómo es su situación, doctor? No, él estaba hospedado hace unos pocos días, tengo entendido que... ¿Y de dónde él es? Él es de Ciudad del Este. Ciudad del Este. De Ciudad del Este, así es. Pero hacía el tráfico internacional, la traída de allá, y aquí se producía el envío al vecino país. Sí, él aparentemente traía la droga desde Ciudad del Este, llegaba hasta aquí, entregaba la sustancia, y bueno, una vez que esto se materializaba, se enviaba la droga, pero ya con otra persona. Se presume de que él también estaría involucrado en el tráfico de aproximadamente 378 kilos provenientes de Bolivia, doctor. ¿Él tenía conocimiento de esto? Bueno, todos estos allanamientos surgen justamente de estos procedimientos, uno de ellos que acabas de mencionar, Marciano. O sea, que se traía en gran cantidad entonces y después se le distribuía a estos para ya en menor cantidad entonces. Así mismo, la droga se traía, se depositaba en un lugar en alguna parte de nuestro país y posteriormente se distribuía a varias ciudades. Es por eso que los colegas están realizando estos allanamientos a los efectos de dar con las personas que recibían esta droga para volver a comercializarla. ¿Tiene antecedentes? Por este tipo de hechos no, pero eso debo corroborar de forma reciente con los... Bueno, es lo que decía entonces el fiscal Armando Cantero. Retomando este contacto con Blanca López,
Y uno siempre relaciona la ciudad de Pedro Juan Caballero con las facciones criminales, el PCC o el Comando Vermelho. ¿Esta organización puede tener algún tipo de vinculación con esas organizaciones, Blanca? Bueno, eso es algo que no ha definido aún la Secretaría Nacional Antidroga, pero recordemos que uno de los detenidos durante este operativo justamente tenía una orden de captura por haber supuestamente proveído de estupefacientes a la organización criminal Comando Vermelho, y es por eso que justamente se podría tener cierta vinculación con esta gente. Pero recordemos que tanto el PCC como el Comando Vermelho tienen sus sintonías, como le llaman ellos, que algunos se dedican al tráfico de drogas, otros se dedican al tráfico de armas y otros se dedican a atentados, asaltos y secuestros. Así que hay que ver todavía parte de esta investigación a qué estructura criminal estaba operando, aunque se habla de una estructura de paraguayos que directamente traía droga de Colombia, de Bolivia, utilizaba nuestro país para el poder base de operaciones de las aeronaves, por los controles lapsos que hay en materia de hangaraje, porque en los hangares, por ejemplo, estaban las aeronaves y que tenían de forma ilegal el sistema para reabastecimiento de combustible. Recordás que se hizo allanamientos en la zona de Santaní, también en Itapúa, y se encontraron aeronaves que tenían ese tipo de estructura y directamente enviaban ya a la Argentina. No hablamos de una estructura que operaba al servicio del Brasil, sino remitía drogas a la República Argentina y al Uruguay. ¿Por qué esos países, compañeros? Porque en ambos países es donde la droga tiene mayor valor, inclusive que en el Brasil, y es por eso que estaban utilizando esa estructura. De hecho, los antecedentes que se tiene es la investigación Flyer, es que había sido interceptada esta avioneta justamente con Jorge Figueredo Burgos en el Uruguay, pero en aras de continuar el desbaratamiento de toda la estructura, el mismo finalmente queda en libertad. Pero hablamos de una estructura de paraguayos que traían droga de Colombia, de Bolivia, con destino a Argentina y Uruguay, y posiblemente de allá a Europa, donde ya hablamos de $40.000 el kilo de la cocaína, dependiendo de la pureza, y generalmente esa cifra alcanza si es de Colombia. No hablamos de una estructura en estos momentos que operaba para el tráfico de Brasil, que justamente es la que compete a estas organizaciones criminales como el Comando Vermelho y el primer comando da Capital. Y hablamos de una estructura muy grande, Alexis. Claro. Porque imagínate, incautaron 4 aeronaves, de las cuales una está confirmado que operaba al servicio del narcotráfico, que es la ZPBOO, que habría sido adquirido justamente por este señor Ignacio Denis, o es el que hizo los trámites para traer de los Estados Unidos, y que finalmente fue blanqueado por un funcionario de la DINAC, de acuerdo a las informaciones de inteligencia que está proveyendo la Secretaría Nacional Antidrogas. Ignacio Denis, imagínate acá, desde Asunción, no muy lejos de la Secretaría Nacional Antidrogas, era la persona que gerenciaba todo lo que lo referente a combustible y pistas. Sí, contigo. Claro, quédate con nosotros en este circuito informativo porque seguimos con este tema. Existen más intervenciones, hablamos de Pedro Juan Caballero, presidente Ayes, Departamento Central, y así también el Departamento Itapúa, Los Cerezos, Encarnación específicamente. Ya en instantes estamos con Luca Toledo, no sin antes hablar de lo que guarda relación con este operativo. Los agentes fiscales intervinientes son 7, Hugo Volpe, en Pedro Juan Caballero, Armando Cantero, en Ciudad del Este, Isaac Ferreira, en Encarnación Enrique Díaz, Bajo Chaco, Eduardo Roig, y desde la DINAC, Zully Figueredo.
la playa de vehículos en San Lorenzo. La intervención está a cargo de la fiscala Lorena Ledesma. Con respecto a lo que mencionaba recién, ahora establecemos ya un contacto con nuestro compañero Lucas Toledo. Tiene detalles de las intervenciones que se llevan a cabo en la zona sur de nuestro país. Lucas, ¿cómo te va? Buen día. Lucas. Audiencia. Cerezo de la ciudad de Encarnación. Estamos en estos momentos en donde se procedió al allanamiento de una de las celdas perteneciente a Víctor Hugo Gaona. El mismo fue detenido años atrás en General Artigas con una importante cantidad de estupefacientes en su poder y, según la información que manejaba el Ministerio Público, sería uno de los principales líderes de la banda que días anteriores o días atrás cayó, en ese caso, en varios puntos de nuestro país. Hablamos del operativo Austral. La Fiscalía no encontró aparatos celulares, pero sí estuches de teléfonos, como así también otras importantes evidencias que serán analizadas por el Ministerio Público. Hablábamos hace instantes con el doctor Enrique Díaz, quien manifestó que no puede dar tantos detalles de lo que incautaron en el interior de la celda de Víctor Hugo Gaona, pero sí son muy importantes para que puedan continuar con este operativo que se está llevando a cabo, como bien manifestaron ustedes, en varios puntos de nuestro país. Bueno, prosecución entonces de todo este procedimiento ya iniciaba, y hablábamos de eso hace instantes, Lucas, la semana pasada. Las intervenciones, a ver si me recordás, en una zona, Coronel Bogado fue la semana pasada, ¿no? Asimismo, sí. En José Leandro Viedo, Coronel Bogado, sí. Así también en otros puntos aquí del departamento de Itapúa se llevaba a cabo este mega operativo contra... ¿Qué sabemos de Jorge Figueredo en las últimas horas? ¿Cómo? Jorge Figueredo, quien aparece como uno de los principales líderes de esta estructura, por lo menos el segundo. Y en este momento no se tienen mayores detalles sobre Jorge Figueredo, pero sí sobre Víctor Hugo Gaona. Te doy este dato, sí. Alexis. Víctor Hugo Gaona sería uno de los indicados como el responsable de haber organizado prácticamente una orgía en el interior del penal de Itapúa hace años atrás. Claro, sí, un tema bastante sonado que motivó la intervención y la salida del director en aquel entonces. Exactamente, se encontró un centenar de bebidas alcohólicas, incluso fotos de modelos, mujeres, ahí en el interior mismo del penal de Itapúa, y por esa razón se había dado el traslado de Víctor Hugo Gaona del penal de Itapúa, sí. Pero con toda esta intervención nos damos cuenta de que volvió al Cerezo y está guardando reclusión en el penal de Itapúa, en donde la información calladito regresó, ¿no? La Fiscalía era que desde acá, desde el interior del penal de Itapúa, él seguía liderando esta banda de narcotraficantes. No te decía, es muy llamativo el hecho de que no se haya comunicado su traslado nuevamente al Cerezo y precisamente al mismo penal donde él lo había organizado esta fiestita, entre comillas. Así mismo. Es porque operativamente, bueno, a la estructura le convenía que él siga trabajando desde ese reclusorio, por la zona y por su área de influencia. Así mismo, aparentemente así se manejaban las cosas, pues nosotros incluso tuvimos muchos inconvenientes con los directores que estuvieron anteriormente en el Cerezo, que no permitían la entrada a la prensa. Hasta el momento Lucas, sigue manejando todo con mucho hermetismo acá en el Cerezo al menos. Claro, ahora, si bien él regresa al Cerezo, supongo que habrá sido por una medida judicial, ¿verdad? Una venia de algún juez quien finalmente termina disponiendo su reingreso a ese penal, y hay que analizar todos esos aspectos siempre, Lucas. Así mismo, es bastante llamativo. Nadie al menos sabía que Víctor Hugo Gaona regresó al penal de Itapúa luego de su traslado, luego de haber organizado, como bien dije, esta orgía en el interior del penal de Itapúa bajo la complicidad aparentemente del propio director en ese entonces, cuyo nombre no estamos acordando en esos momentos, pero sí vamos a estar averiguando, investigando y publicando en los próximos servicios informativos. Fiel al estilo narco, eso de organizar fiestas inclusive en el interior de los penales, o sea, fiestas, bebidas, las famosas, o el famoso incentivo a los guardiacárceles para que, bueno, se pongan una venda en los ojos y no escuchen, no vean absolutamente nada. Así mismo, se filtró esa información gracias a la torpeza de algunos de los que estuvieron participando de esa orgía, quienes incluso sacaron selfies y demás cosas. Los propios guardiacárceles en su momento ahí estaban compartiendo las fotos, recuerdo, de la fiestita. Así mismo, entre comillas. Entre comillas.
Bueno, y esto prosigue, Lucas. Entonces, hasta ahora no hay declaraciones con respecto a la intervención. Y bueno, nosotros aguardamos que salgan las autoridades a dar declaraciones con respecto a este operativo. Amplio, por cierto. Estamos hablando de Encarnación, estamos hablando de Presidente Hayes, estamos hablando de Pedro Juan Caballero, acá Capital Zona Central específicamente. Y deja al descubierto toda una estructura muy operativa, muy operativa. Hablaba Blanca de que traficaban droga desde Colombia, cocaína de alta pureza, una de las consideradas como la mejor, la colombiana. Así mismo, compañero. Y vamos a guardar, a ver qué nos dice el fiscal interviniente acá, al menos en Encarnación tenemos al fiscal Enrique Díaz, un fiscal bastante accesible con los medios de comunicación. Vamos a ver que nos expresa el referente a todo este operativo que se lleva a cabo especialmente en el Cerezo, en la celda de Víctor Hugo Gaona. Hay que preguntar por qué volvió él al Cerezo. Es fundamental saber por qué y a través de quién volvió. Vamos a consultarle en instantes al fiscal. No, de hecho yo sé, Lucas, que vos lo vas a hacer, ¿verdad? Pero por las dudas, ¿verdad? Ante la duda a veces fue... Sí, señor. Perfecto. Seguimos acá en el Cerezo atentos y estaremos comunicándole a ustedes cualquier información que surja acá desde el sur del país. Dale, Lucas, un abrazo y estamos atentos siempre en este circuito informativo, uno de los operativos más importantes de la jornada, en el marco de la desarticulación de toda una red de narcos. Estaba operando de manera importante en nuestro país. Importante, Alexis, y cuántos vínculos nuevamente con la política. Sí. El gobernador de San Pedro está involucrado, también el legislador Freddy de Clesis, o sea, muchas personas realmente vinculadas a la política y específicamente del movimiento Colorado Ñeteté, que lidera el presidente de la República. Y para reiterar nada más, el operativo es con agentes de la Senat y de la Policía Nacional. Los agentes fiscales intervinientes son 7 en total. En Asunción, Hugo Volpe. En Pedro Juan Caballero, Armando Cantero. En Ciudad del Este, Isaac Ferreira. En Encarnación, Enrique Díaz. Bajo Chaco, Eduardo Roig. En la DINAC, Suyi Figueredo. Y la playa de vehículos de San Lorenzo, Lorena Ledesma. Qué mucho trabajo, Alexis. Muchísimo trabajo, y recordar que esto ya se inicia la semana pasada. Sí. La semana pasada arrancaba esto, Alexis, y hay que decirlo porque si bien arrancaba esto en la ciudad de San Estanislao, en el departamento de San Pedro, allí se encontraba justamente en este hangar tan polémico las 7 avionetas. En paralelo se hallaban 448 kilogramos de cocaína en una propiedad en la zona de José Leandro Oviedo, departamento de Itapúa, y por ese mismo caso 5 personas detenidas y ya imputadas. Son imágenes que ustedes pueden observar en su pantalla, señora, señor, de todos estos procedimientos que se están llevando a cabo tanto en Pedro Juan Caballero, así también Encarnación, Los Cerezos, y el despliegue también de todo nuestro equipo periodístico en el barrio San Pablo, en donde hace instantes también hablaba el fiscal Hugo Volpe con respecto a todos estos operativos, uno de los más importantes de las últimas semanas, y destacar ese intenso trabajo que está realizando la Senat. Prácticamente comenzaba una ola de importantes procedimientos cuando ya se procedía con la detención del segundo, tercero en la línea de sucesión del primer comando capital, cuando hablábamos y se hacía esta intervención en donde finalmente fuera detenido Piscas. A partir de ese momento es como que se marca un hito y empiezan todas estas barridas contra las organizaciones criminales, contra grupos que operan con el narcotráfico y el lavado de dinero, tráfico de armas inclusive desde nuestro país. Compartimos imágenes en el monitor, en la pantalla de cada uno de ustedes. A la izquierda arriba tenemos el aeropuerto. Abajo estamos en Ciudad del Este y a la derecha la imagen principal, digo bien, exactamente, Gaona, y bueno, lo que tiene que ver ya con estos allanamientos. ¿Sabes lo que digo nomás yo, Alexis? Narco y organizador de fiestitas en la cárcel. Conocido por, ¿verdad? Conocido por... ¿Sabes que me sigue llamando la atención, Alexis? La cercanía que tienen estos grupos tan peligrosos con la ciudadanía común y corriente. Sí. Cómo se insertan diario en un barrio como el barrio San Pablo, a 2-3 cuadras de la iglesia, a 1 cuadra de la comisaría. Sí, y fíjate en un detalle, no sé si están insertos, ¿verdad? Pero al menos siempre buscan viviendas que de alguna u otra manera... desapercibidas.
O al contrario, o sea, se conforman como una especie de búnker en donde uno no puede ver el movimiento interno. Claro, pero convengamos, Alexis, que en nuestro país, por una cuestión de la inseguridad, uno ya está acostumbrado a que las rejas sean altas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso también como que a veces no dimensionamos lo que puede haber dentro. Bueno, ahora establecemos nuevamente este contacto vivo y en directo con Blanca López. Bueno, vamos a escuchar lo que nos decía hace instantes el fiscal Hugo Volpe en relación al grado de participación de cada uno de los detenidos hoy en el marco de la fase 2 de la Operación Austral y los detenidos que se tiene a estas horas. Sí, el día de la fecha se inició la segunda fase de los operativos en el caso Austral. Se procedieron a realizar 6 allanamientos, 1 en Pedro Juan Caballero, en Ciudad del Este, Encarnación, y 3 en la ciudad de Asunción. Como fruto de los procedimientos se procedió a la aprehensión de 5 personas que eran parte de la organización criminal que liderada por el señor Víctor Gaona Burgos, quien se encuentra recluido en la penitenciaría de Encarnación, cuya celda también fue allanada el día de la fecha. ¿Se encontró algún tipo de evidencia en la celda de esta persona que evidentemente seguía operando desde la penitenciaría? Se encontraron anotaciones varias, si bien con los teléfonos celulares no pudo ser encontrado. También pesa orden de detención contra el señor Jorge Figueredo Burgos, quien es su primo y era el principal operador y a cuyo nombre estaba la avioneta que fue incautada el sábado pasado. El argentino, el piloto, todavía no fue localizado. Sobre el argentino también pesa orden de detención, él mismo no reside en el país y solamente ingresa a los efectos de realizar los vuelos porque es quien conoce el espacio aéreo argentino, ¿verdad? Sobre el allanamiento en este lugar, ¿quién vive en este lugar? En este lugar vive Ignacio María Denis, quien es el principal operador logístico de esta organización. Tiene nexo directo con el señor Víctor Hugo Gaona. Era el encargado de habilitar una pista en la estancia Corina, que es propiedad de la familia de Ignacio María Denis, en complicidad con el administrador del establecimiento, que también fue detenido el día de hoy, de nombre Oscar Martínez, y el capataz Reinaldo Ruiz Díaz Gaona. Ignacio María Denis, específicamente, ¿qué función cumplía en este esquema? Él fue el encargado de conseguir la aeronave, de realizar el intermediario para conseguir la aeronave de los Estados Unidos a Paraguay, y era el encargado de habilitar las pistas que eran utilizadas por esta organización en la estancia Corina y proveer también de los combustibles necesarios para que puedan volar, ¿verdad? Logístico mayor. Era logístico mayor. De igual manera también se realizó un procedimiento en sede de la DIGNAC en el aeropuerto, donde se procedió a la atención de Juan Ramón Ocampo Phillips, quien era el encargado de documentar la aeronave y de agilizar todos los trámites necesarios, ¿verdad?, para que pueda volar. ¿No es la primera vez que un funcionario de la DINAC es detenido? ¿Cómo? ¿No es la primera vez? No es la primera vez. Hay varios funcionarios que ya sobre los cuales pesan procesos que se encuentran aún todavía pendientes de audiencia preliminar, ¿no? Sobre el allanamiento en Ciudad del Este. Era el domicilio de Edgar Fariña Ortiz, quien era el intermediario con un ciudadano de nacionalidad boliviana de conseguir, ¿verdad?, la droga a ser importada. ¿Droga boliviana entonces era? A veces eran colombianas, a veces eran bolivianas. Depende del destino final. Esa precisión vamos a poder tener con posterioridad a la realización del análisis laboratorial de acuerdo a la pureza, ¿no? Pero Juan Caballero también hay un detenido en el Hotel Bertea. También fue detenido, fue Edgar Fariña, que si bien él reside en Ciudad del Este, se encontraba en forma ocasional en Pedro
Juan Caballero, ¿verdad? En la detención en la zona de Fernando, ¿hay detenidos en Fernando de la Mora? Sí, fue el administrador del establecimiento, fue detenido en la playa de vehículos, que es propiedad también de y donde trabaja Ignacio Denis. ¿Lavado de dinero acá encontraron, fiscal? ¿Cómo? ¿Lavado de dinero sería ya eso? Y sí, vamos a estar investigando también los hechos de lavado de dinero, porque tener una playa es un medio que es comúnmente utilizado para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. ¿Qué se encontró dentro de la casa? Documentaciones, y se realiza la aprehensión de Ignacio María Denis, ¿no? ¿Relacionada con las aeronaves? No se encontró documentación relacionada a las aeronaves, sí otro tipo de documentaciones que pueden ayudar a la investigación, ¿verdad? No solamente la aeronave de Zulu, Papá, Bravo, Oscar es la que está relacionada al narcotráfico, sino otras 4. Las otras todavía no tenemos la certeza, siendo que si bien fueron incautadas 6 aeronaves más que fueron objeto de peritaje por parte de funcionarios de la DINA, con quienes venimos trabajando en forma conjunta para poder aclarar todo lo relacionado a las aeronaves y a las documentaciones. Doctor Denis. Expresión del fiscal Hugo Volpe Blanca explicando un poco también todos los detalles de este caso Flights.